Esta es tu UABC. Que con la Policlínica de Especialidades Odontológicas te ofrece atención dental accesible con especialidades en ortodoncia, endodoncia, prostodoncia y periodoncia. Búscala en Facebook como Ciencias de la Salud UABC Mexicali. Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas noches. Aquí contento porque ya es momento de hacer comunidad, es momento de que usted me reciba en su casa, es momento de tener este espacio para el análisis, para el diálogo, para la discusión. Ustedes en su casa, en su oficina, donde se encuentren, que quizá no me estén viendo ahorita totalmente en vivo a las 8 de la noche en este día martes y que en la mañana, en la madrugada o quizá en un momento de insomnio nos está viendo y que se quiere enterar de lo que sucede acá, pues le agradezco que forme parte precisamente de esta comunidad de Lindero Norte con Jorge Heras y que tenemos pues este escenario para que tenga hacer todos estos cuestionamientos de los temas que acontecen día con día. Muchos de los temas que le presentamos son en exclusiva o información que traemos nosotros en linderonorte.com, que es el epicentro informativo de los Heras, además del trabajo que hacemos en La Jornada, en Televisa, en N+, en los diferentes medios en donde nos invitan a colaborar y que además en la radio, y que acá, pues en Lindero Norte es donde recargamos toda la información. Y bueno, el día de hoy tenemos varios temas y ya saben, los martes me estará acompañando Humberto Melgoza y su contraseña, que ya lo conoce bien, que los martes también en N+, en las noticias con Jorge Heras de Televisa me acompañaba y hablábamos sobre temas de política, de seguridad, de lo que está ocurriendo en toda la parte de Sonora. Así que son los martes de hablar también lo que sucede en esta entidad vecina de Baja California, hermana, ¿no? Hermanados en muchos temas comerciales, de violencia incluso, de inseguridad, de narcotráfico y de política también. Así que vamos a estar hablando con Humberto Melgoza. Y vámonos con el primer tema que íbamos a hablar del incendio, pero ¿sabes qué, Isaac? Mejor hablamos de esto que ocurrió de la detención de un cargamento de un camión del INAMI que trasladaba paquetes de cocaína. La Fiscalía generó una información que ya puede leer en linderonorte.com. La Fiscalía General de la República ya abrió una investigación y está vinculando a proceso a 2 hombres que trasladaban cocaína en un autobús que el Instituto Nacional de Migración contrató para trasladar a personas en contexto de migración de Tijuana hacia diferentes entidades del país. Es ese camión, justamente el que están viendo en pantalla. Y es que la Fiscalía General de la República pues está investigando los envíos de cargamentos de droga en ese autobús contratado por el INAMI. La droga, usted la va a ver en la siguiente imagen, mire, ese es lo que detectaron militares y agentes de la Guardia Nacional en el puesto de seguridad o en el retén militar del Centinela en la carretera Mexicali a Tijuana. Detectaron 25 kilogramos de clorhidrato de cocaína ocultos en los ventiladores del aire acondicionado. El autobús es de la empresa, como usted también lo puede ver en imagen, de la empresa Turiestar de lujo. Ese es el nombre de la empresa, la cual fue contratada en la ciudad de Puebla. El autobús con número 12759 tenía, y usted lo ve en la imagen, está claro, una identificación del INAMI. Esa es la empresa y el número económico, ¿no?, de la unidad. Y ahí están las placas de circulación que tienen, en el que se había utilizado por el Instituto de Migración para llevar a personas migrantes a diferentes estados de la República después de que fueran repatriados en nuestra entidad, en Baja California. Ese es el número económico. Pero en la parte de arriba, a ver si nos pueden mostrar, mi querido Isaac, en la parte de arriba se ve este sello o este engomado que muestra claramente, o es una especie más como de lona, creo, un cartel donde
en esta identificación gráfica, justamente ahí, del Instituto Nacional de Migración. Y con eso, pues bueno, pretendía que se les diera línea directa sin hacer las revisiones correspondientes. Pero no fue así. En la carpeta de investigación, la Fiscalía General de la República documentó que INAMI sí contrató a esta empresa de la ciudad de Puebla. Aún se investiga el uso de esta empresa y el autobús en servicios destinados a trasladar personas en contexto de movilidad desde Tijuana, Mexicali y otras ciudades de esta frontera norte. Se vinculó a proceso a Ángel Alonso y Alejandro Cortés. El juzgado federal determinó que, pues bueno, tenían las pruebas suficientes para poderles continuar el proceso judicial por el traslado de esta droga, de estos 25 kilos de clorhidrato de cocaína que fueron detectados en el retén militar del Centinela, ese que está, ya sea que vaya rumbo hacia Tijuana o que venga descendiendo, pero principalmente cuando vas a Tijuana es cuando está la revisión exhaustiva de estos vehículos. Los detenidos se encuentran en la cárcel de Mexicali. Hasta en tanto se concluye la investigación, mientras los 25 paquetes de cocaína pues fueron asegurados por la Fiscalía General de la República. Es un caso que pues, se da a investigación, que estaremos atentos qué es lo que sucede, porque vaya que el INAMI ha dado mucho de qué hablar en estos años, bueno, siempre, pero ha sido a partir de violaciones a derechos humanos, ha sido a partir de casos de extorsión, ha sido a partir de ahora el traslado de este camión, de accidentes en los que tuvo la culpa el chofer de la unidad, una especie de van, y que viajaba con personas originarias de Colombia. Muchas situaciones, las estaciones migratorias, los personal que fueron dados de baja por enriquecimiento ilícito y además por casos de abuso de autoridad y corrupción. Vaya que ha dado que hablar tanto las estaciones migratorias de Mexicali y de Tijuana. Y bueno, una papa caliente que en su momento le preguntábamos al propio David Pérez Tejada Padilla, pues en dónde se había metido, que se había sacado la rifa del tigre, porque si bien es cierto, hay mucho dinero que se maneja en el Instituto de Migración y muchas formas de hacer corrupción, pues ahora tendría que enfrentarla no solamente despidiendo a quienes él consideraba, y bajo una investigación de asuntos internos, como los elementos o como el personal más corrupto. Los terminó moviendo. Hay quien señala que no, que fue un tema de vendetta personal del propio David Pérez Tejada Padilla. Pero la realidad es que el señalamiento de corrupción los tenían por parte de la misma delegación y se actuó como corresponde bajo una línea jurídica, pero principalmente administrativa. Pero eso no va a resolver, y ya se lo habíamos dicho al propio delegado David Pérez Tejada Padilla. Los mecanismos tienen que ser pues más rudos, tienen que realmente que se cumpla no solamente la ley, sino con protocolos y con mecanismos para evitar actos de corrupción. Es algo que el presidente Andrés Manuel López Obrador no ha querido reconocer de cómo actúan sus agentes del INAMI. No ha querido cómo reconocer, especialmente en la frontera norte y frontera sur del país, cómo se actúa de manera tan flagrante con violaciones a derechos humanos. No lo ha querido reconocer. No podemos catalogar o estigmatizar a este instituto que todos son iguales, que no sirve para nada y que hay que desaparecerlo. Por supuesto que no. Se tiene que recomponer esto porque hay protocolos, hay una ley orgánica, ellos tienen sus propios reglamentos, tienen además sus propias capacitaciones. Hay una ley en la materia que protege a nuestros paisanos o a los que no son connacionales, pero que casi lo son y que aman a México al igual que nosotros. Pero este ha sido un problema que no lo han podido detener. Y es un problema que cada vez que le rasca sale pus. Y es pus de corrupción. O sea, y es ahí donde ahora con esta investigación que trae la Fiscalía General de la República necesitarán determinarnos hacia dónde van y qué van a hacer. Mostramos por última vez, Isaac, las fotos porque son muy contundentes. Una, que ya la investigación va en ese sentido, que fue utilizado y ahí a bordo venía personal del Instituto de Migración. O fue el chofer, que está complicado, o fueron las mismas personas que fueron trasladadas de
en Mexicali, Tijuana, y que llevaban estos paquetes de cocaína, o pues fue el personal del Instituto de Migración. Y ahí todos saldrán salpicados. Y el señalamiento va muy directo. Entonces, ahí podemos ver las fotografías. 25 kilos le señalaba en este retén de La Rumorosa. Ahora sigue el camino de la investigación de la Fiscalía General de la República. Los detenidos se encuentran en la cárcel de Mexicali. Y sí, esto tiene que parar. Tiene que parar porque ha sido utilizado en unas instituciones que tendría que ser de las nobles, por la atención que le da a los paisanos y a los connacionales en un acto que en materia de diplomacia México se ha caracterizado por tener el mejor de los tratos. Pero ya en la actividad tanto jurídica como civil como militar, en la atención a personas en contexto de migración y de movilidad, ahí es donde fallamos. En nuestro sistema de justicia ha fallado. Y lo vemos con secuestros, con privaciones ilegales a la libertad de personas y familias migrantes. Lo vemos con una serie de elementos en los cuales la migración continúa siendo este sector o este grupo vulnerable o de atención prioritaria, y que se suma a las personas de comunidades indígenas, se suma a las mujeres, se suma a otros grupos de atención prioritaria que no están siendo bien atendidos, e incluso hay desdén del gobierno federal, principalmente. Ya ni hablemos del delegado Jesús Alejandro Ruiz Uribe, que no sabemos si anda trasnochado en esta efervescencia político-electoral de campañas, pero desgraciadamente son los funcionarios que nos tocan tener y los que tenemos. Y no hay una sensibilidad, no hay ni siquiera una empatía, no hay ni siquiera, y mucho menos hablemos de un plan, un trabajo de gobierno que solamente lo han querido centrar en algo muy asistencialista, pero ni siquiera cumplen con las ONGs que atienden a personas migrantes. Pero bueno, en esta asignatura pendiente que es la migración, un elemento más de posibles actos de corrupción. Y ahora sí cambiemos el tema, porque el día de hoy ocurrió pues algo muy lamentable y una tragedia. Se incendiaron 8 negocios, 8 locales ubicados en la zona centro de Mexicali, en la calle, sobre la calle Ignacio Altamirano, que si usted que reside en Mexicali o que quizá no viva en la capital, se encuentra en el primer cuadro de la ciudad, prácticamente a unas 3 cuadras de que tú ingreses a Mexicali por la garita de Caléxico, en la zona centro, en donde se encuentra a 1 cuadra, 2 cuadras de la catedral, en la misma cuadra con la que se encuentra la Casa de la Cultura. Y ahí vemos los negocios, a ver si puedes poner el video de respaldo. Justamente una barbería, un negocio de foam, de venta de unicel, una lonchería o puesto de venta de tacos, un puesto de reparación de lentes, reparación de objetos ópticos. También otros 2 negocios más. Esto ocurrió el día de hoy alrededor de las 3:24 de la mañana. Ahí podemos ver cuando se continúan ahorita en los momentos de la tarde, cuando se estaba haciendo por parte de la Comisión Federal de Electricidad todas las maniobras pues para poder reponer 3 transformadores que, de acuerdo a las primeras versiones, fueron los causantes del incendio, porque así lo muestran videos. Es una cuadra nada más, es una cuadra de la catedral. Sí, es una cuadra, perdón, yo dije 3. Es una cuadra de la catedral. Y esto que el día de hoy estuvimos presentes ahí, pues muestran claramente ahí, precisamente cuando ya estaban quitando muchos de partes de los postes, otros se terminaron por incendiar. El incendio no se propagó más. Yo sé que usted va a decir más eras. Sí, pudo haberse propagado más para diferentes zonas, pero inmediatamente se prendió, se incendió por lo flamable que eran algunos de los productos que se encontraban en estos comercios. En el caso de la barbería no hubo mayor problema, salvo que el techo se cayó. Usted dirá, pues, eras ya con eso. No se quemó el equipo. Hasta donde sabemos, no se incendió parte de todo el equipo que utilizaban. Ahí justamente fue cuando bomberos estaban hablándole con la gente de que era peligroso ingresar a los inmuebles, que era muy peligroso la manera en la que estaban, porque realmente estaba colapsado todo la escena, la estructura estaba muy pero muy dañada, y en el caso, ya le decía, de la barbería, se había caído el techo. Vemos la gente que al final medio ingresó, pero nada más eran las cosas que estaban en la entrada,
otros estaban desconectando pues lo que había quedado del aire acondicionado, del mini split, otros pues con tristeza, con mucho pesar. Miren ahí hasta el agua misma, ¿no? Tendrían que haber cerrado ahí el agua, pero el agua se empezó a jalar hacia el negocio. Ese es el negocio de Unicel, que terminó, que ese negocio tiene más de 40 años, para que usted se dé una idea, ¿no? 60 años tiene ese negocio, pero desde los 90s venden Unicel. Antes vendían, creo, ropa o algo de textiles. Son comercios muy tradicionales, son comercios de mucho tiempo en la capital, de familias que se entienden, que se encuentran. Tuve la oportunidad de platicar con algunas familias, pues al principio molestas, ya después como que ya les cayó el 20 de todo lo que habían perdido en cuanto a el recurso económico se refiere, pero también material y el cariño mismo, ¿no? de estos lugares. De verdad es que para mí duele ver esto, lo ocurrido el día de hoy. Me avisas cuando tengamos al Melgoza, mi querido Isaac. ¿Ya lo tenemos? Bueno, ahorita entramos con Melgoza. Pero duele ver esto por todo lo que significa el perder un negocio, por todo lo que significa tener un elemento como este. El que tengamos un centro histórico al que se le ha invertido una gran cantidad de millones de pesos, que tengamos un delegado del centro histórico de Mexicali, y en donde vemos que ni siquiera se puede hacer un trabajo con la CFE de revisión de la infraestructura que se tiene ahí. Porque en otras ocasiones se le ha echado la culpa a las personas que viven en contexto de abandono, como lo fue enfrentito de esos negocios, que le digo, son icónicos esos negocios. Enfrentito de donde está la tienda del Águila, que se incendió, justamente se le echó la culpa a personas que viven en contexto de abandono o que tienen algún trastorno de consumo de sustancias ilegales. Acá la CFE tendría que responder, y a partir de una denuncia y una demanda civil que también tendrían que interponer los dueños de los locatarios. Pero platicamos con algunos de ellos y nos decían, es que vino la pandemia y ya no pudimos pagar el seguro. Ya se nos imposibilitó pagar el seguro de estos del negocio. No tiene seguro nuestro negocio. No lo vamos a poder pagar nosotros todo este desastre. Termina la pandemia. Nos íbamos a empezar a recuperar y se le ocurrió la grandísima idea a las autoridades estatales de hacer un estacionamiento ahí. Otra vez nos volvieron a tronar nuestras finanzas. Ahí Ignacio Altamirano. Es de verdad, dice, es lamentable, no nos hemos podido recuperar. Medio nos estábamos recuperando porque ya abrieron el estacionamiento hace menos de un mes. Ya nos estábamos recuperando. Y se nos viene esto, que no es ni nuestra culpa, pero además no solamente son los negocios, no solamente es lo económico. Murió un velador ahí. Murió un velador al interior, que se encontraba al interior de estos inmuebles que también vivían bajo la zozobra de la delincuencia. Pero escuchemos, el día de hoy también platicamos con otro de los encargados de ahí, de los que eran dueños de los locales, y esto fue lo que nos dijeron. Pérdida total. O sea, ya... Pues, mi compañero y los vecinos, pues mira, ahora sí que fue pérdida total. ¿Qué era el Reparación de lentes y venta de lentes también. Sí. ¿La primera vez que les pasaba una cuestión así? Sí. Y pues mira. Les dijeron que no pueden ingresar, ¿no? Así es, todavía no podemos ingresar, o sea, lo que esté y que puedas agarrar, pues lo puedes agarrar, pero es bajo tu riesgo. ¿Eran dos locales? Dos. Eran bueno, mi vecina y yo, son 4 de estos, de un solo dueño. ¿Habían tenido? No. Simplemente lo que pasó. Sí, pues yo creo que fue algún fallo en el transformador y fue lo que ocasionó que se empezara el fuego en el local de esta vecina, la parte de atrás. ¿Cuándo les notificaron o cómo se enteraron ustedes? No, pues a mí me hablaron un vecino de aquí de los locales que se estaba quemando a las 5 de la mañana. Pues ya venimos y pues ya nos dimos cuenta de lo que estaba pasando. Y gente que pues vive aquí y nos comentaron que el transformador fue el que ocasionó
¿Van a incendio. presentar la denuncia? O sea, Sí, ¿De cuánto estamos hablando que tenemos? unos 200,000 pesos entre maquinaria, pero no sé, pues no sé. Todavía faltaría revisar. Sí, revisar todo. Mucho dinero perdido, pero además la vida de un trabajador, de un velador que quedó ahí prácticamente encerrado. Pero bueno, déjeme cambiar de tema y vámonos con Humberto Melgoza y su contraseña, que ya está listo, mi querido Melgoza, preparado para el análisis. Ahora sí te tenemos acá en videollamada. ¿Cómo andas, Melgoza? Muy buenas noches. Hola George, pues bien, aquí el cañón, buenas tardes. Un Eso. saludo a ti y a tu amplio auditorio. Ay. Pues sí, Jorge, el tema obviamente es el de la Polaca, aunque también acá hubo un siniestro, un incendio que las autoridades están investigando, se presume que pudo haber sido intencional, en la quema de 17 trailers. Esto fue allá para el lado del parque industrial. Allí hace también como un par de semanas se habían incendiado un lugar donde vendían pailas. Un incendio masivo que los trabajos allí batallaron durante horas contra las llamas y ahora ocurre esto. Afortunadamente no hubo víctimas humanas que lamentar, pero sí, los daños materiales son cuantiosos. Estas casas móviles estaban estacionadas allí en esta zona del parque industrial y curiosamente no quedó ni rastro de ninguna de ellas. Hoy tuve conocimiento de que la misma Fiscalía Estatal está investigando este hecho porque se presume, como te digo, que pudo haber sido provocado porque está muy raro que se haya prendido ahí pues de la nada. ¿Vivía Esto gente, es ¿vivía gente ahí, Melgoza? no había nada más un velador, pero no miro nada. Simplemente, pues cuando menos pensó, esto fue en la madrugada, por supuesto, ya estaban ahí las llamas envolviendo todas estas casas móviles y pues tendrán que hacer el peritaje. Seguramente los bomberos ya están en eso, pero lo que llama la atención es que la propia fiscalía se interesó. Eso quiere decir que por ahí puede haber dato encerrado. Es muy común, Jorge, que en la temporada de calor se disparen los incendios de la nada, algún vidrio, algún iniciador del fuego. Como tú lo comentas también, pues en este caso, un transformador, cuando se sobrecargan las líneas de tensión, puede haber un chispazo. Sí hay que estar muy truchas porque en el tiempo de calor es cuando se suscitan más, con mayor frecuencia, los incendios forestales también, por supuesto. Y respecto a la grilla, también está muy caliente. Es Venga. otro tipo de temperatura allí que conforme se acerca el día el domingo 2 de junio, pues los ánimos se ponen en efervescencia. Aquí a nivel local, pues hay una disputa por el segundo lugar, esa es la verdad, entre Movimiento Ciudadano y el PRIAN, entre un lejano segundo lugar, de acuerdo a algunas encuestas a las que hemos tenido acceso. Morena como marca sigue estando muy fuerte. Obviamente el presidente López Obrador se ha encargado de mantener esa llama prendida, encendida desde sus mañaneras. Nada menos viene el fin de semana a Mexicali, me enteré en la mañanera de hoy que va a estar el sábado, viene el domingo acá para Sonora. ¿Y qué son estas visitas con el pretexto de supervisar el sistema ISS Bienestar? Por supuesto que es campaña disfrazada para darles un último empujoncito a sus candidatos, tanto a su candidata presidencial Claudia Sheinbaum y como a los candidatos locales. Por cierto, Claudia Sheinbaum este martes cierra campaña en Hermosillo. Están convocando a la gente a las 5 p.m. y obviamente pues va a haber pachanga, por supuesto, como buena cierre de campaña, el folclore no puede faltar, va a estar la Sonora Dinamita. Así es que seguramente ahí se van a echar unos buenos pasos de baile también los hermosillenses en el cierre de campaña de Claudia Sheinbaum. Oye, Es el Melgoza, único cierre acá en Sonora, obviamente. Melgoza, Lo ¿quién hará. es? Tú que tienes más conocimiento y el timing político allá, por supuesto, ¿quiénes son los que movilizan realmente a la gente de Morena? Y no estoy hablando de acarreo, movilizan en cuanto a un diputado o quién es el encargado de hacer las movilizaciones. Acá en Mexicali sabemos que, bueno, en Baja California sabemos que Netza Jauregui todavía tiene la voz cantante, al igual que es el titular de la CESPEM, Carrasco. Pero allá en Sonora, ¿quién es el que tiene todo este poder? Es el gobernador, netamente, pero ¿a través de quiénes?
Ok, evidentemente el gobernador no mete las manos, por supuesto, pero sí tiene operadores políticos, en este caso partidistas, que son los propios candidatos. Obviamente, el que es candidato al Senado, Heriberto Aguilar, él era hasta hace poco dirigente estatal de Morena, y a través de los propios candidatos, cada quien pues tiene a sus operadores políticos, a la gente que mueve, que acarrea, hay que decirlo de esta manera, o que facilitan el traslado para que no se oiga tan feo. Aquí a nivel local lo hace Alejandro González, hijo de Santos González Yescas, quien pretendió ser candidato a la alcaldía. Ya todos sabemos que se frustró porque el gobernador pues decidió que eso se miraba mal, pero él es actual coordinador de campaña de las candidaturas locales que compiten Iván Sandoval por la presidencia municipal y su papá Santos González por la diputación local. Ellos son los que se encargan de la movilización. Además, Ricardo Lugo, el que es actual diputado local, él está como suplente de Heriberto Aguilar, también participan en la movilización. Tengo entendido que van a enviar un par de autobuses con gente. Por supuesto que eso, pues ellos le meten ahí lana para la renta de los autobuses y para los viáticos. No sé si les darán unos 200 o 500 pesos. No van de gratis, obviamente, más el lunch. Eso está incluido, por supuesto, porque pues el trayecto es largo, son 6, 7 horas sin hacer paradas de aquí hasta Hermosillo. Entonces, como ya va a ser en la tarde, es muy posible que pernocten allá, que pasen la noche allá, y entonces pues ahí es otra feriecita que es una lana que siempre se tiene allí reservada para este último tramo de la campaña. En las campañas se gasta mucho dinero, se gastan millones y millones de pesos, y mucho de este dinero, por supuesto, que no es fiscalizado por la autoridad electoral, porque se mueve en efectivo, no hay facturas, no hay recibos, simplemente pues es cash money, y pues ahí se las tienen que ingeniar los inspectores del INE, que sí los he visto que andan en los eventos, monitoreando, contando gente, contabilizan sillas, a los alrededores, carros, la comida, platillos. Sí es un trabajo bastante arduo el que tienen los inspectores del INE y del Instituto Estatal Electoral también, para efectos de vigilar que los candidatos no rebasen los topes de campaña, que eso pues es muy difícil de evitar. Seguramente ya lo rebasaron, pero pues hay muchos gastos que no se contabilizan. Aquí en San Luis Río Colorado, todo está pintado para que repita Morena en el gobierno municipal, a solo que ocurriera pues una verdadera tragedia, una desgracia. Ya no me estoy encontrando, ahí estoy. Sobre todo, así como el discurso que han mantenido a nivel nacional de la inseguridad, de infundir más miedo, como si esto fuera necesario. El miedo pues ya está a flor de piel. Aquí la campaña que han desplegado los candidatos locales es la de basta ya, el puño cerrado así, metiendo mucho énfasis al tema de la inseguridad, que vale decirlo, pues está sobre todo generada por la disputa de la plaza entre grupos de la delincuencia organizada. Esto es del resorte federal, pero pues lo sentimos como un tema muy cercano, local, por supuesto. La policía municipal es preventiva y son los que por lo regular son los primeros respondientes, pero vemos como que no están jalando parejo. Guardia Nacional en particular, el ejército pues sí se pone las pilas cuando se activa el código rojo, pero en general es un reguero de cuerpos. La verdad, en el último mes son ya como algunos 20 homicidios dolosos. Ya rebasamos en el mes pasado a Obregón en el número de homicidios dolosos, y eso ya es mucho decir porque pues es una ciudad del triple de grande, pero se concentró de alguna manera aquí el tema ese de la narcoviolencia, sobre todo por la disputa que traen estos grupos de la delincuencia organizada por el control de la plaza, no solo San Luis y Mexicali, sino también ambos valles y el Golfo de Santa Clara. Estos grupos pues harto conocidos, al menos de nombre, son los rusos, que se mueven en la zona oriente de Mexicali, Valle, por supuesto, 57, y los Salazar, que hacen mancuerna con la Chapiza, que están sobre todo enclavados en el Golfo de Santa Clara, un poblado con unas playas muy bonitas,
con gente muy noble, muy trabajadora, pero que desafortunadamente en los últimos meses han estado viviendo y sufriendo una crisis tanto económica como social, porque pues la presencia de estos grupos ha inhibido, por supuesto, que vayan turistas tanto nacionales como extranjeros. Antes era común aquí en los sanluisinos, en mi caso particular, de repente cualquier sábado temprano vamos al Delfín a desayunar, a saludar allá a los amigos, a tomar una cerveza a gusto, pero ya no se puede, la verdad. Si pensamos hacer una salidita al Golfo, que está aquí a 40, 50 minutos, pues tendríamos que hacer casi toda la logística, pues que nos escolten en la entrada y para evitar Seguridad. algún tipo de confusión y de preferencia no ir en el tacomón acá, muy levantado. Muy luego ostentoso. sí está flacozón y no vaya a ser que nos confundan. Siempre hay que cuidarse y hay que tomar precauciones porque han habido casos de gente que los despojan de su vehículo tal cual. Entonces, sí sigue por la llama, aunque hay que ser honestos y justos. Bajó mucho el tema de seguridad luego de que pues revisaron allí el poblado, que entró un convoy de 30 vehículos que asesinan al que estaba encargado de la plaza, y a partir de allí, de ese evento tan espectacular, sí pues se acantonó ahí un regimiento, aparte del que ya estaba, pues los locales, la marina, el ejército, hay una vigilancia permanente. Entonces eso ha inhibido, por supuesto, que estos grupos se sigan paseando como Pedro por su casa, pero el daño ya está hecho. Va a pasar un tiempito para que esto vuelva a la normalidad, entre comillas, y para que la gente de Arizona, de Mexicali, de los valles, podamos regresar al Golfo de Santa Clara pues, para pasear y para llevar un poquito de derrama económica, que a la gente de allá siempre le cae muy bien. De esto viven, de hecho, la pesca y en turismo en mayor medida. Melgoza, por último, ¿qué tan, ya lo mencionabas al principio, qué tan cercano o qué tan, pues sí, tan discutido, por así decirlo, está el pleito o el segundo lugar entre MC, el PAN y el PRI allá en San Luis, y sobre todo también en los demás municipios de Sonora? ¿Qué tanto están ahí peleándose el segundo lugar, o de plano sí se los lleva de calle el PRI y el PAN? Mira, está algo muy interesante aquí en Sonora, porque fue uno de los estados que eligieron para hacer este experimento de mandar dos fórmulas por parte del movimiento. Van Heriberto Aguilar y Lorena Valles por Morena, pero como ellos sintieron que tenían un hándicap bastante favorable, decidieron mandar otra dupla que está encabezada por Célida López y por Froilán Gámez. Ellos van por el PT. Entonces, aquí la consigna es impedir a toda costa que tanto Mario Fabio Beltrones como Lili Telles lleguen al Senado como segunda minoría, en este caso Manlio, que va en el primer lugar, cosa que yo veo muy complicado. Sí le han estado echando muchas ganas, Célida, con una campaña muy intensa en muchos de los municipios, de hecho, opacando la fórmula de Morena, cosa que ha despertado ahí inconformidad, celos y división. Un experimento que muy curioso y muy raro, porque se atrevieron a dividir al movimiento con tal es tanto el que le tienen a Malio que no quieren que llegue, cosa que a mí me parece que va a ser inútil, porque de alguna u otra manera, aparte de que están en un segundo lugar muy bien posicionados, tengo entendido que Malio también va por la vía plurinominal. Sí. Ya está ahí, por supuesto, de cajón, vía plurinominal. Y respecto a San Luis Río Colorado, es una batalla muy intensa por el lejano segundo lugar entre Movimiento Ciudadano y el PRIAN. El candidato del PRIAN, Norberto Corona, es un empresario restaurantero, venden unos tacos muy buenos, hay que reconocerlo, pero no ha logrado prender como ellos esperaban su campaña. La han basado básicamente en el tema de la inseguridad, que es algo real, por supuesto, pero no traen mucha propuesta, nada muy novedoso, muy atractivo. Aparte de el discurso siempre es importante, la carisma,
Y por el lado de Movimiento Ciudadano anda Rebeca Shin, una regidora muy polémica, muy activista, que ella llegó, pues llegó ahí al gobierno como parte del movimiento. Ella siempre se declaró obradorista, pero rompió relaciones ahí con Santos y compañía. Entonces ella ha sabido vender muy bien esa condición de víctima, de mujer violentada, y además de que Movimiento Ciudadano es una marca pues que sí trae cierto power. Están desde el nivel nacional ahí con la cancioncita, están que no traen nada de sustancia, pero desde el momento que se presentan como lo nuevo, una campaña ahí más o menos atractiva, entonces sí, es muy posible. Fíjate qué tragedia sería para el PRIAN que los manden a un tercer lugar, cosa que no sería nuevo. Ya hace un par de elecciones se fueron al PAN, precisamente cuando todavía no hacían la alianza con el PRI. El PRI los mandó al tercer lugar, cosa que para el PAN pues fue una afrenta total, luego de que San Luis Río Colorado durante largos años fue el bastión principal del panismo en Sonora. Cierto. Del 97 hasta el 2015, ganando elección tras elección. Decían que podían postular a cualquier loquito del barrio y ellos de todas maneras ganaban, cosa que por supuesto terminó por desgastarse luego de que en el gobierno de Enrique Reina, sobre todo cuando mantuvo a su hermano en obras públicas, un nepotismo allí muy evidente, muy burdo. Enrique Reina, al que le mando un saludo, pues él se amparaba en que él no lo había nombrado, sino que había sido herencia de Leonardo Guillén. Entonces, como el nepotismo es muy específico para que se configure, tienes que designarlos y ser parientes en primer grado, segundo grado, pero el hecho es de que la sociedad sanluisina no se tragó ese cuento, además de que se alejaron de la sociedad, mucha obra y eso sí, pero poca sensibilidad social. El caso es de que llegó Morena con la ola AMLO en el 18 y los arrasaron en el 21 por igual. Entonces yo veo que esa ola de AMLO todavía se mantiene en este 24, además de que el candidato de Iván Sandoval sí le suma, es un vato conocido, carismático, que ha tenido puestos públicos en donde ha dado buenos resultados, y no le estoy echando porras, simplemente pues es lo que hay, es lo que es. Pero ya para la siguiente elección, entonces espero que no sea too late, ya va un piso más parejo, ya se AMLO en la presidencia. Claudia Sheinbaum, por supuesto, no tiene ni la mitad del carisma de nuestro cabecita de algodón, y ahí ya las aguas podrían asentarse, retomar su cauce, y ahí ya que se rasquen con sus propias uñas, sin colgarse de esta marca que sigue siendo muy fuerte, lo que fue el PRI en sus viejos tiempos, pero creo que no aplica en este caso. Nada más esperemos que repitan esa misma maña, esa tentación de perpetuarse en el poder, porque obviamente es muy necesaria la alternancia, Jorge. Eso es parte de la democracia, por supuesto. No se trata de que un partido tenga todo el poder, ni todo el dinero, ni todo el amor, como se dice en la relación de pareja, porque luego pues esos vicios empiezan a aflorar, la corrupción, por supuesto, que jamás ha podido ser desterrada a pesar del discurso oficial. Y por supuesto que pues nosotros como ciudadanos, con el poder de nuestro voto, tenemos que ser muy vigilantes de la actuación de nuestros gobernantes, para que pues esto de votar todo parejo ya no me parece muy inteligente. Tenemos que votar sobre todo por el mono, ver sus características, su trayectoria. Pues qué chile eso de votar todo Morena. Imagínate, ahí en ese viaje pues te llevas a todos en el mismo paquete, y a veces va una gente francamente inútil. Pues a ver qué sucede, mi querido Melgoza, y estaremos pendientes el próximo martes hablando de temas también de seguridad, cómo se ve rumbo a la elección, específicamente en el tema de estas zonas de calor o zonas de alta incidencia que preocupan a los sonorenses. Te agradezco, Melgoza, un abrazo fuerte. Dale, George, igual, pendientes.
Ahí tienen ustedes a Humberto Melgoza y su contraseña con todo este análisis que nos trae desde el municipio de San Luis Río Colorado y que bueno, realmente en todo Sonora lo que ya nos hacía ver el buen Melgoza. Y ya para despedirnos en el último tema, el día de hoy anduvo por acá Alito Moreno, Alejandro Moreno, y también estuvo Zambrano, quien es el dirigente del PRD. Dos planteamientos distintos. Primero escuchemos a Zambrano del PRD, quien habló sobre precisamente las zonas donde él considera hay riesgo en la elección por parte del crimen organizado y la inseguridad que representa también para todos los candidatos. Escuchémoslo. Chiapas, zonas muy importantes de Veracruz, Tabasco y Quintana Roo. Nosotros presentamos un mapa de riesgos apenas hace 2 semanas, directamente entregado al INE, pero también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a las autoridades civiles responsables de la seguridad, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Seguridad Ciudadana, y a la Fiscalía para Delitos Electorales, por una parte, y por la otra, a la Sedena, a la Marina y a la Guardia Nacional. Todo eso lo tienen ellos, aunque yo sé que ellos conocen más a detalle lo que nosotros les presentamos. A veces, ojalá y se atrevan a ponerle el ojo avisor a esos puntos que nosotros estamos señalando. Estuvo en la ciudad de Tijuana, Zambrano, quien, pues ya lo escuchaba, da este llamado o hace hincapié en el tema de la inseguridad. Dice, 1/3 del país está en riesgo por el crimen organizado. Habla del asesinato de 50 candidatos, la dimisión de 5,000 funcionarios electorales y aspirantes por precisamente esto. Jesús Zambrano, pues haciendo este cuestionamiento como parte del PRI, PAN, PRD en esta alianza. Estuvo en el día de hoy en Tijuana. También dio a conocer que presentaron un mapa de riesgo ante el INE, como ya lo escuchaba, y que se vigilen las entidades con mayor violencia, entre ellas Tijuana, Baja California, Tijuana específicamente. Y Alito Moreno estuvo en Mexicali. Veamos por qué el propio Alito Moreno dijo lo siguiente sobre pues el tiro que trae con Maínez, el tema de la inseguridad también y el tema político interno. Habla de mentirosos y cínicos a la gente de Movimiento Ciudadano. De votos. Eso fue lo que sacaron. PRI, PAN, PRD y el partido de MC en el bloque opositor obtuvimos de manera general 23 millones de votos. Ya le ganamos a Morena en 2 polos. ¿Cuál es la necesidad de no ir? La necesidad de no ir es de ayudarle al gobierno para que traten de ganar el gobierno. Son unos cínicos, son unos esquiroles, aunque no les guste. Porque yo les haría una pregunta, ahora me pongo del lado de los medios. Díganme quién de aquí puede pensar que el candidato del Partido Naranja tiene alguna posibilidad de competir y ganar. Solo, Antonio, hay 46 encuestas públicas y publicadas en el país y en las 46 está en el último lugar. Si hubiera 4, estaría en el 4. Entonces, no tiene ninguna posibilidad. Entonces, es evidente que el señalamiento y el llamado es al voto útil. Votar por Movimientos Ciudadanos, votar por Morena, es desperdiciar un voto para impulsar el cambio en el país. Eso es, aunque no les guste. Entonces nosotros lo hicimos porque tenemos amor por México, porque tenemos carácter y porque tenemos convicción. Y en el tema de los debates nos fue muy bien. Los debates ayudaron a crecer. De cada debate que se iba dando, Xóchitl creció entre 6 y 7 puntos. Entonces nos fue muy bien. Sobre todo del segundo al tercer debate y del segundo al tercero nos fue muy, muy bien. Y después pues nosotros respetamos siempre lo que diga la gente. Yo siempre he dicho que el que no quiera que lo asusten, que no salga de noche, y al que no le guste la política y que le pegue, pues que se dedique a otra cosa, ¿no? Yo lo que te digo es, nosotros vamos muy bien, el PRI tiene el 18% de la preferencia electoral, vamos a los estados, nos va muy bien, no somos monedita de oro, pero bueno, pues si de personajes quieren ver, pues nada más ve todos los que están allí en Morena. Es toda la escudria, la basura, todo lo que estaba en el PRI, en el PAN, en el PRD, ahí se fue a Morena. Pero ¿qué es lo que pasa? Como son unos cínicos y una bola de corruptos, se van allá y ahí los perdonan. A todos es increíble, porque aquí en Baja California no pasa. A ver, aquí nos señalan gente que ahora están allá en Morena, ¿no? Y están con ellos y se retratan y se toman la foto y van de aliados.
son unos cínicos. Lo que pasa es que no se dan cuenta, cualquiera de los que tú conoces, pero al final, porque los conoces bien, el problema que hay es que no se puede, lo que no se puede es querer tapar el sol con un dedo. Nosotros vamos muy bien y en el caso personal te aclaro, ve todo lo que me quiso hacer el gobierno a mí, todo. Calumnias, difamaciones. ¿Tú crees que si me hubieran podido probar algo estaría yo aquí? Aquí estoy. Por menos del 1% de lo que me hicieron a mí, otro. No se hubiera ido del PRI, se hubiera ido de México, pero a mí me sobra carácter. Por eso yo me quedé aquí a enfrentarlos. Alito es un personaje. Él podría ser un, al estilo de muchos del priismo de antes, porque 3 veces diputado local, 2 veces senador. Bueno, con esa va por el Senado, entonces sería su segunda. El dirigente estatal del PRI, gobernador y dirigente nacional del PRI. Imagínense cuántos años ha vivido en la política o del recurso público. Él dice que él es un político y que por eso saben cómo gobernar el país. Pues han vivido toda su vida de esto y no ha mejorado el país, aun cuando el PAN, aun cuando ya fue gobernador, aun cuando ya el PRI gobernó 70 años, aun cuando el PAN hizo lo suyo. Y no digo que con esto Morena sepa, no, pero lo que hace Alito, mejor hubiera dejado hablar a Guadalupe Gutiérrez Fregoso, pero lo que hace Alito para mí sí es vergonzoso porque da planteamientos muy someros, no entra en la profundidad. Mínimo Jesús Zambrano fue a hablar sobre datos duros, temas de la violencia y inseguridad en una zona que pues tenemos que seguir hablando de la violencia y sobre todo lo que se tiene que hacer en la jornada electoral por lo que representa esta elección, la importancia. Y Alito vino a hablar de temas de política de 3 pesos que ya ha venido hablando de todos estos días. Ya lo analizábamos con el Rudy, el miedo que tiene el PRI de irse hasta el 3er lugar, si es que el Movimiento Ciudadano lo supera con la votación. Es una elección muy cuesta arriba para el PRI, muy, muy cuesta arriba. Tiene elementos, y me refiero a elementos, no estos militantes que le hicieron del partido, nada, sino elementos suficientes para poderlo contrarrestar, no. Pero sí tiene a personajes dentro del PRI o personas muy inteligentes, hombres y mujeres, que podrían rescatar al PRI. Rescatar no hablo de ganar, no, ni de chiste va a ganar el PRI, ni de chiste no se ve claro que vaya a ganar Xochitl Gálvez, pero sí que cambien de dirigentes, que cambien de estructuras, que cambien, hablo de las dirigencias nacionales y ya tendrán después que hacer lo propio en cada entidad del país. Pero por eso le digo, mejor hubieran dejado que hablara Guadalupe Gutiérrez Fregoso, ¿no? O sea, pero es muy lamentable. Y Alito Moreno nada más vino a Mexicali y se regresa a Ciudad de México. Habrá que ver qué fue lo que le dijo en esa reunión a Lupita Gutiérrez Fregoso. Pero vámonos, nos despedimos. El día de mañana nos vemos en punto de las 8 de la noche. Ya saben, hay un tema ahí de esta llamada entre reunión entre Mari Carmen Flores y la propia alcaldesa Montserrat Caballero, que mañana lo estaremos analizando con el Rudy. Pero bueno, quédese con lo que dice la gobernadora María del Pilar, 3er lugar en inversión extranjera. Con eso nos despedimos. Usted está informado, pero tiene la última palabra. ¿Qué pasa? Buenas noches. En el primer trimestre de 2024, Baja California registró una inversión extranjera directa de $1,083 millones, posicionándose en el 3er lugar nacional. La gobernadora Marina del Pilar destacó que esto refleja la confianza en la región gracias a las políticas del presidente Andrés Manuel López Obrador, beneficiando especialmente a sectores como el energético y automotriz de Baja California. Este logro promueve empleo y bienestar, consolidando a Baja California como un espacio ideal para invertir.